Dale. A ver si está, no sé si, para que voy a ver los participantes. Sí, yo estoy. Está Mónica y quería ver si estaba Laura Bódega. Igual, si me podés pasar el ID para poder entrar sin el coso directo, me viene bien para las diapos. ¿Entendés? No. ¿Cómo, Moni? No quiero entrar directo porque estoy en el celular, prefiero entrar por la compu, pero no tengo el ID, todo me sale link directos. Te lo mando por mail, ¿te parece? Sí, por lo que sea que lo pueda cliquear. Creo que estamos representados de todo el país ya. Ya hay casi todos los departamentos están presentes. Bárbaro. Mónica, si tenés el WhatsApp web y pinchás ahí en el PDF, deja. Sí, ya lo sé, pero no, en esta ¿No? variedad necesito mail. Ahí ya está el de Jimena, bárbaro. Bueno, ¿arrancamos? Sí, sí. Esperen que me está llamando Laura Bódega. Eso me iba a desmutear para saludar a todos. ¿Cómo andan? ¿Dormiste la siesta? Hola, Anita. Sueño, así como de Sí, cara cansada. Si hay algo que no dormí en la siesta. Desde la siesta estoy para una andando siesta. por la vuelta y acabo de llegar a casa en este preciso instante. Yo también, estoy muerto. Ni siquiera un café me pude tomar hoy de tarde. Hacete un cafecito, pobrecita. Te juro. Se lo merece. Usted se lo merece. Con este día espantoso, ¿eh? Sí, en serio. Terrible. Horror, horror. ¿Andas bien, Pablo? Creí que te ibas a poner el tapaboca y digo, ay, yo no lo traje. ¿Viste cuando haces instintivamente? Ay, yo no lo tengo. ¡Qué horror! Bueno, somos 29, creo que ya podemos ¡Wow! hacer la presentación, Ceci. Sí, perfecto, perfecto, y ya me mandó Laura que estaba entrando. Acabo de Bueno, ver. buenas noches a los que llegaron, a los que fueron incorporándose. Hello. Bueno, arrancamos un poquito. Sí. Bueno, buenas noches para todos, buenas tardes, noches. Gracias a todos por sumarse. Este sería el tercer encuentro clínico del año. La idea es bueno, a partir de ahora dejarlo un poco fijo, intentar dejarlo los segundos lunes del mes, así que para que todos tenerlo en la mente que esa es la fecha. Van a ser las fechas subsiguientes, el próximo sería el segundo lunes de septiembre, que ahora les confirmo bien la fecha. Así que todos los que tengan interés en comentar algún caso, en presentar algún caso desafiante desde el punto de vista diagnóstico y o terapéutico, nos lo hace llegar para los próximos eventos. La idea de estos encuentros es, por un lado, encontrarnos, valga la redundancia, y por otro lado facilitar bueno, el manejo de nuestros pacientes del día a día. Así que hoy vamos a tener dos casos. Un primer caso que lo va a mostrar Diego Tuyá,
Diego, Martín, tú ya se me entreveraron los tuyos. Martín, y el otro lo va a mostrar Laura Mercadal, así que vamos a arrancar con el de Martín, que para él está invitada la doctora Laura Bódega, que para los que no la conocen es patóloga del Hospital Maciel, y ha sido nuestra referente desde hace algunos años en la patología a nivel pulmonar, así que estamos haciendo la experiencia con criobiopsias con el EUS, más allá de las biopsias, de la anatomía patológica convencional, así que bueno, es un placer contar con su presencia, y bueno, arrancamos con el primer caso, que es el de Diego. Así que adelante, Diego, podés compartir cuando quieras. Buenas tardes, ¿cómo andan? Lo que pasa es que Cecilia tiene allá más estábamos hablando de eso con Pablo, que es, Diego es de más jerarquía, es tuya. Claro. Es tuya, es de afuera, dijo uno. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, y valoramos el aporte que este tipo de instancias nos significa a todos los colegas. ¿Ya puedo compartir pantalla, Ceci? Sí. Les voy a comentar entonces un paciente, a ver acá. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, perfecto. Bien. Entonces, es un paciente que estamos asistiendo en el Hospital de San José. Se trata entonces, esto plantear un poquito, como bien decía Ceci, discutir apreciaciones con respecto al diagnóstico que tenemos con respecto al mismo, sobre todo analizar cuestiones de la presentación clínica, discutir un poco la imagenología, también tenemos histología, y bueno, obviamente abordar, por así decirlo de alguna manera, la consistencia diagnóstica en base a estos pilares, así como también analizar los posibles diagnósticos diferenciales. Y ni que hablar también, discutir las directivas terapéuticas con respecto también a lo que es el seguimiento, la evolución y el pronóstico de la patología. Bien, entonces, en base a los antecedentes personales del paciente, voy a correr un poquitito acá. Es un paciente joven, de sexo masculino, de 36 años, que lo conocemos hace un año aproximadamente, el año pasado, a mitad de 2020, algo así. Como antecedentes personales, entonces se destaca ser un paciente fumador, según el relato del paciente, un índice de paquete año de 20, 36 años, empezó a fumar a los 16 años, y que como principal antecedente personal patológico se destacaba el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, cuyo diagnóstico había sido realizado en el año 2016, y su tratamiento también en el año 2016 por el servicio de hematología del Hospital Maciel. Con respecto a su linfoma de Hodgkin, se trataba de una variedad esclerosis nodular, y leyendo un poco la historia, presentaba al momento del diagnóstico compromiso ganglionar supra e infradiafragmático, y a su vez como compromiso extranodal tenía un PET al diagnóstico del muchacho que hablaba de una lesión probablemente secundaria lítica a nivel de hueso ilíaco. Eso por un PET al diagnóstico. Eso con respecto al diagnóstico y la extensión lesional inicial. Lo cierto es que el paciente encontró el tratamiento del servicio de hematología, presenta una excelente respuesta al tratamiento de poliquimioterapia, que como dice ahí en el antecedente número 4, recibió entonces durante el 2016 poliquimioterapia con el plan ABBD, que es adriamicina,
bleomicina, vinblastina y decarbacina. De estos, obviamente, dado la importancia en lo que en el abordaje neumológico, destacábamos el tratamiento previo con bleomicina, teóricamente por su mayor neumotoxicidad. Con respecto al análisis de la exposición ambiental, el muchacho también tenía cargados antecedentes personales en todas las áreas, porque él nos contaba que durante 7 años trabajó en el puerto de Montevideo en lo que era carga y descarga de raciones. Y él nos comentaba que evidentemente las condiciones de dónde se quedaban y eso, de ventilación y un montón de cuestiones no era de las mejores. Estos son los antecedentes del paciente. ¿Cómo nos llega el paciente a la policlínica de neumología? En realidad, como les dije, era un paciente que estaba en seguimiento sobre todo por el equipo de hematología del Hospital Maciel, continúa, pero los hematólogos, dado que el paciente era un paciente fumador, tenía cierta historia de disnea no muy clara, un poco minimizada por el propio paciente, más que los hematólogos siempre también estaban con esto de que el tratamiento con bleomicina, disnea, paciente fumador, cada tanto le solicitaba una vez al año también un control neumológico. En el año 2020, entonces cuando tomamos contacto con el paciente, la historia clínica fundamental del paciente tampoco es una consulta espontánea que el paciente realice, sino una derivación del equipo de hematología para un abordaje neumológico. Y sobre todo cuando uno interrogaba, el paciente, había que pincharlo mucho al paciente para que nos lograra expresar que tenía una disnea clase funcional 1, no mucha cosa más. Obviamente a esto le agregamos que en la última derivación de hematología se destacan por estar en seguimiento imagenológico anual, encontraron hallazgos patológicos en lo que respectaba a la imagenología del tórax, no presentes en estudios previos, que en primera instancia hematología no podía asociar con la patología previa del paciente, con su linfoma. Entonces, con respecto a la presentación clínica, se trataba de un paciente, como dijimos, con una disnea clase funcional 1, paciente que con excelente clase funcional, trabaja sin limitaciones, hace un trabajo de esfuerzo. Actualmente no está trabajando más en aquello de carga y descarga de raciones, sino que trabaja con elevadores en empresas de construcción. De la clínica también se destacaba un fracaso en el intento de cesación tabáquica, obviamente cuando se diagnostica linfoma y desde el equipo de hemato-oncología se le explica la importancia de la cesación tabáquica. El paciente actualmente, al 2020, había hecho un intento, dejó de fumar algunos meses, pero estaba nuevamente fumando. Sin otros síntomas de la esfera respiratoria, como dije, un buen estado general, y no te presentaba adenomegalias o elementos de recidiva o recaída, por lo menos desde el punto de vista clínico. Con respecto a la imagenología, entonces, que era el segundo factor por lo cual el equipo de hematología deriva al paciente a que continuara controles con neumología. Acá tenemos varias imágenes. La idea es arrancar con la que tomamos contacto con el paciente en el año 2020. Eso es solo, digamos, un cortecito. Les voy a pasar, creo que hay un videito acá. Ahí va. ¿Están pudiendo visualizar el video? Sí, perfecto. Bien. Después hay unos cortes detenidos, de 3 o 4. Ahora pasa el videito y después hay 3 o 4 imágenes.
Y después, con respecto a esto, la dinámica, ¿cómo les pasa? O sea, la idea es, continuamos, o Pablo, o Mónica, o el resto de los compañeros, evidentemente, si quieren analizar la imagen, hacer comentarios, lo podemos hacer ahora, porque después tengo imagen previa también, para analizar. Tiene mucha imagen lo del paciente. Capaz que describí la voz como la interpretaron en su momento y seguimos la línea y después... Bien. En realidad, obviamente, cuando uno miraba al paciente y veía esa tomografía, aparte de ponernos nerviosos, porque un paciente joven, obviamente con una tomografía muy alterada, en primera instancia, esas son unos cortecitos de algunas de las imágenes para que quede fijo. Obviamente, interpretamos la imagenología con su patrón lesional predominante, que podríamos resumir en un patrón de múltiples quistes pulmonares, ¿no? Bilaterales, difusos, a predominio, por lo menos en estos cortes se ve a predominio de lóbulos superiores, ¿no? Y lóbulo medio, con cierto respeto, por lo menos de las bases, o por lo menos comprometidas, y se destacaban sobre todo quistes de distinto tamaño, con una pared relativamente engrosada. Hay, por ejemplo, en la imagen del medio acá, podríamos ver que hay algún micronódulo periférico también, y algunas lesiones en este patrón que, bueno, podrían ser en algún corte, acá no están, pero cuando va pasando el video, que quizás podríamos interpretar o haber interpretado como alguna bronquiectasia varicosa o por tracción. Eso como patrón lesional predominante. Obviamente, cuando nosotros recibimos al paciente con esta imagen, y al ser un paciente que venía en seguimiento hemato-oncológico hacía 4 años, evidentemente tenía tomografías todos los años, ¿no? Lo cual creo que es lo que hace que estuviera interesante ver la evolución. Y lo que más nos llamó un poco la atención fue que cuando fuimos a la tomografía, lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver cómo estaba este muchacho antes, ¿no? Entonces vamos a la tomografía del 2019, y vamos a observar que hubo cambios extremadamente importantes en menos de un año. En esta tomografía había un pequeño enfisema, ¿no? Subpleural a nivel del lóbulo superior derecho sobre todo. Ese patrón tan claro de múltiples quistes de paredes gruesas no estaban. Hay algún quiste muy, muy aislado, y sobre todo parecían predominar micronódulos, sobre todo subpleurales, y algunos centrolobulillares. En esto es importante destacar que el PET, cuando pude acceder al PET del 2016, a ver si había algo de esto que pasaba a nivel de tórax, y el PET de ese 2016 al diagnóstico de la enfermedad en tórax no señalaba nódulos hipermetabólicos, ni el informe tomográfico hablaba había un micronódulo de 7 milímetros y uno de 8 milímetros como únicos hallazgos imagenológicos al momento del diagnóstico del linfoma. Acá hay un quiste a izquierda, pero de pared delgada, y después hay como lóbulo medio, eso como micronódulos centrolobulillares pareciera, y algunos subpleurales. A grandes rasgos es la diferencia abismal, ¿no?, que hay entre la imagen del 2020 y la del 2019. Y esas como áreas basales, subpleurales, como ese engrosamiento, que eso ha estado también estable en el tiempo. O sea, sin pretender hacer, evidentemente, porque no estamos calificados ni mucho menos, un análisis grande, a grandes rasgos uno podía ver de que al muchacho le habían pasado cosas. En este año había corrido agua bajo el puente, por lo cual los hematólogos, si bien
el informe que a ellos les había llegado desde imagenología es que con respecto, no había ganglios en el mediastino, no había elementos de recidiva de zona ganglionar, había cambios francos a nivel del parénquico. Acá más o menos 3 cortes como pusimos de la del 2020, donde predominaban aquellos quistes de paredes gruesas, sobre todo para observar de que el patrón, por lo menos tomográfico, el año anterior era francamente distinto. Y donde se puede visualizar algún micronódulo y eso subpleural, y el enfisema a nivel del lóbulo superior derecho. Entonces analizamos la clínica, poca cosa, ¿no? O sea, si al muchacho no lo mandaban los hematólogos, probablemente por decisión espontánea no parecía presentar un nivel de disnea imposibilitante o que en forma espontánea él decidiera una consulta. La imagenología 2020, con una variación importante en menos de un año con respecto a la imagenología previa. Obviamente fuimos a ver qué estudios funcionales contábamos, porque como les decía, los hematólogos siempre lo derivaban al paciente a neumología, sobre todo porque por el tema del plan de quimioterapia y por el tema también de profundizar en la cesación tabáquica. Nos encontramos con una espirometría del 2019, la cual es concomitante a la última imagen que vimos, o sea, a esta tomografía tiene esta espirometría. El paciente con esta imagenología, el patrón sobre todo micronodular, presentaba una espirometría normal, donde se destacaba una DLCO descendida en grado moderado, o sea, una DLCO de 58%. No tengo todo el estudio porque se lo daban al muchacho, él se la hizo en el Maciel, él lo perdió el estudio, pero justo un colega había en la evolución, pude encontrar donde refería el resultado y pone el valor del BEF1 y de la DLCO. Y lo interesante era que el colega también había estudiado la historia para atrás y refirió que en el 2018, en esto, el análisis previo en realidad del colega era por el control que hematología le mandaba, por el tabaquismo y por la bleomicina, pienso yo sobre todo. Tenía una espirometría de 2018, previa a esto, donde ahí sí había una obstrucción de grado moderado, con una respuesta muy significativa a los broncodilatadores. Yo le puse ahí, tanto a nivel de la CBF como del BSU1, una respuesta muy significativa, con un BES1 CBF mayor a 0,70 pre y post broncodilatadores, y la misma DLCO. O sea, 2018-2019, DLCO de 58, 2018 patrón obstructivo. Aparentemente el paciente refiere que, bueno, ahí hizo el intento de cesación tabáquica porque se le recomendó, porque se le existió tratamiento broncodilatador. Lo cierto es que en el 2019 ciertas alteraciones, sobre todo obstructivas del funcional respiratorio, mejoraron, porque en el 2019 el patrón era el normal. Acá pude conseguir, para obviamente el análisis de la aceptabilidad, la reproducibilidad de las curvas por el cambio tan grande, ¿no?, que tuvieron las maniobras pre y post broncodilatadores. Esto es 2018. 2020, lamentablemente, hoy justo estaba hablando la parte de administración del hospital, o sea, no hay una lista de espera, los pacientes son derivados al Maciel en lo que respecta en San José como referencia para funcionar respiratorio. Bueno, en el 2020, cuando teníamos esa tomografía con más alteraciones, con el patrón multiquístico, nunca pudo acceder el paciente a una espirometría. Y además nos interesaba que fuera con DLCO, cosa que acá en el interior no, por lo menos en San José, no tenemos, porque en realidad la espirometría convencional y el DL era normal, lo que permanecía alterado era la DLCO. Eso es el resumen. 2018, patrón obstructivo, DLCO descendida. 2019, espirometría normal, DLCO descendida. Resumiendo entonces, los hallazgos en la clínica, un paciente joven con un linfoma de Hodgkin, que se presentaba al interrogatorio dirigido con una disnea de esfuerzo clase funcional 1, paciente fumador con algún intento de cesación tabáquica. Y con un linfoma de Hodgkin en remisión, con buena respuesta al tratamiento, sin elementos imagenológicos ni clínicos ni humorales de recidiva o recaída. Desde el punto de vista de la imagenología, 2020, alteraciones extensas, intersticiales, bilaterales, sobre todo, hablamos por lo menos ponemos como patrón lesional principal los quistes, y ponemos ahí de que había un franco cambio evolutivo en un año de evolución, donde
predominaban, por lo menos en la tomografía 2019, los micronódulos. Con una espirometría, por lo menos hasta el 2019 normal, con una DLCO descendida. En base entonces al análisis de esos 3 pilares, evidentemente había que empezar a pensar o a discutir cuáles podían ser lo que le estaba pasando al paciente o qué patología presentaba. Evidentemente en esto, y a modo de ejercicio para la charla, ponemos lo que en ese momento se pudo haber discutido, se pensaba, y obviamente acá se escuchan todos los comentarios. Evidentemente después también logramos acceder a una criobiopsia, evidentemente para ver también hacia dónde nos orientaba la histología. Pero hasta aquí, con esta clínica, con esta imagenología y estos estudios funcionales, un poco la idea, evidentemente surgirán otros o se corregirán el porqué de estas ideas iniciales. No les voy a adelantar si alguno de estos estaba correcto o no, pero porque es lo interesante de la discusión. Lo cierto es que por tratarse de un paciente con un linfoma, con un patrón multiquístico, una opción podría ser de LIP, de neumonía linfocítica intersticial. Paciente joven, fumador, podría esto tratarse, justo habíamos hablado la otra vez de un paciente que Gabriela nos había mostrado, una ictiocitosis de Langerhans por ese patrón, y obviamente la toxicidad por droga, sobre todo la bleomicina, lo que me llamaba un poco la atención con respecto a esto era que cuando uno analiza toda la historia clínica, las alteraciones predominantes de la intersticial fueron en el 2020, y el paciente había recibido el tratamiento en el 2016, y en el 2018-2019 teníamos una imagenología que no mostraban francas alteraciones de toxicidad por drogas, por lo menos, ¿no? E incluso había tenido un funcional respiratorio con alteraciones obstructivas que hacia el 2019 había mejorado. Entonces, bueno, quizás acá Cecilia, Pablo, Mónica, los compañeros, no sé qué les parece hacer apreciaciones, correcciones, o discutimos la criobiopsia y mostramos los resultados. Eso como les parezca, Pablo, ¿qué te parece Martín, una pregunta. Sí. ¿Tenía algún antecedente familiar a destacar? No. 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 Capaz, Ana, no, por lo menos que él me refiriera, no. Capaz que no indagué así, muy dirigido específicamente, pero a destacar no. No tiene nada que ver, pero cuando empezó con el linfoma, justo coincide, viste, que uno ve pacientes a veces similares. Vi en una policlínica hace poco tiempo un paciente con portador de un linfoma que en realidad se le diagnosticó una inmunodeficiencia común variable, que es el déficit de inmunoglobulinas, ¿verdad? Es la más común. En lo cual asocia muchas veces linfopatías, y la patología afecta muchas veces el pulmón con bronquiectasias, como hemos visto algunos en la clínica, y la otra patología es lo que se llama el GLID, que es los granulomas linfocíticos intersticiales difusos. Eso es la definición de GLID, que a veces se ve como granulomas, y a la evolución desarrollan también bronquiectasias y alteración de la función pulmonar. Y muchas veces asocian antecedentes familiares. Este paciente que recuerdo, eso había tenido el padre, había fallecido de un linfoma, y el abuelo paterno había tenido en realidad era un cáncer gástrico, pero eran como unas historias así que se repetían. Y lo otro, preguntar si él tenía infecciones previas, sinusitis, bronquitis, infecciones urinarias o algo. Nada. No refería al paciente. Pero te digo, mirá que el paciente, son pacientes jóvenes que hay que arrancarle todo dirigiendo absolutamente. Sí. Pero por lo menos no refería ni en el análisis de la historia previa y eso, no encontré nada de eso. Bien, perfecto. Era eso nomás, ¿eh? Sí, yo creo que una cosa que me parece muy importante que dijo Martín
es que en sí la imagen con la que él conoció al paciente es una imagen que hace poner a pensar mucho al neumólogo, porque viene derivado de otros especialistas. La clínica, como viste, es muy poco expresiva, y lo que vos decías, hay como una disociación muy grande entre el tipo de imágenes y la clínica muy poco sintomática, como tú decís, no es un paciente que vino por síntomas, sino que vino por los hallazgos tomográficos. Entonces, verdaderamente abre el espectro de enfermedades justamente en las cuales nosotros estamos acostumbrados a ver que nos sorprende la disociación clínico-tomográfica, incluso del funcional respiratorio. Pero creo que el hilo conductor, y algo que tú hiciste, Martín, que está muy bien, es ir a ver imágenes previas. Uno cuando ve estas imágenes necesita, y más como este paciente que fue recibiendo distintos tratamientos y distintas noción de exposiciones a tóxicos, algunos por medicación y otros por la exposición ambiental y laboral, es muy importante tratar de hacer una línea de tiempo hacia atrás en las cuales ver esas imágenes si tienen una correlación con las exposiciones, como por ejemplo la poliquimioterapia o las laborales, o incluso al tabaco que el paciente presentó. Entonces me parece que una cosa que fue muy importante es eso, que tú pusiste sobre la mesa, bueno, de acá para atrás esto era lo que pasó, y quedarte con este plazo de tiempo de estos 2 últimos años en los cuales los hallazgos de enfermedad quística, nódulo quística pulmonar fueron progresivos, pero sin que continuara demasiado expuesto a ninguna otra cosa más que el cigarrillo. Básicamente porque digamos que el linfoma ya había culminado el tratamiento y además, el patrón nódulo quístico nos aleja un poco del tipo de afectación que dan los fármacos en el pulmón. Entonces, juntando esas dos cosas, yo creo que es muy prudente intentar hacer una biopsia pulmonar. Cuando uno se encuentra con un patrón nodular con estas características y la evolución hacia los quistes en un paciente de sexo masculino, creo que es muy importante intentar lograr una biopsia pulmonar si la función pulmonar lo permite, porque nos va a permitir arribar a un diagnóstico de mayor certeza. Eso. Mercedes Arcauz está pidiendo la palabra, ¿puede ser? Sí, hola, ¿cómo están? Viendo la imagen que mostró Martín en el 2019, planteo que sí, de Langerhans. Entonces se sobreagrega una enfermedad neoplásica con una toxicidad a fármacos, pero además una inmunodepresión que yo en principio le descartaría algo infeccioso agregado en un pulmón patológico. Se te escuchó medio cortado, Meche. ¿Puede ser? Yo más o menos igual creo que interpreté lo que Meche nos decía. Ahí va, sobre todo, claro, basado un poco en la clínica, el paciente como que, o sea, no tenía nada, o sea, no tenía insuficiencia respiratoria, no tenía alteración en el examen físico. No sé si me escucharon porque se me cortó la conexión. Sí, se escuchó cortado, Meche. Para mí tenía una enfermedad intersticial previa que se sobreagrega lo que es la...
No se escucha al final, Meche, perdón. Pero lo importante en cuanto a lo que decía Meche, igual, sobre todo para que quede digamos, explícito, es que no había clínica ni de proceso infeccioso activo, ni siquiera lo humoral, ¿no? El muchacho creo que tiene una vez de 10 ahora, o sea, porque obviamente tiene un seguimiento estricto del servicio de hemato-oncología. Yo creo que el resumen que hace Mónica con respecto a la clínica y cómo la clínica y la imagenología nos pueden ir orientando, un poco fue lo que se hizo, ¿no? Tal cual eso que Mónica decía de que la exposición ambiental parecía no estar, y mientras estuvo teníamos imágenes donde no había tanto compromiso, por ejemplo, para pensar una neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo. Después la toxicidad por drogas, había una tomografía en 2018, un PET, que del 2016 el diagnóstico, que no hablaba de alteraciones francas intersticiales, ni muchos nódulos, ni nada, porque así no captaran esas lesiones, porque no estaban vinculadas. Tampoco la descripción radiológica o tomográfica que muestra el PET tampoco lo comentaba, ¿no? Entonces, hay algo que se dijo ahí, y es muy cierto, de que parece ser en este análisis de antecedentes, y evidentemente el paciente tampoco presentaba clínica de enfermedad del tejido conectivo, por lo menos francamente asociado, que en un patrón quístico podríamos también haberlo pensado, ¿no? Y no lo planteé ahí. Por ejemplo, un Sjögren en ese patrón multiquístico, por decir. En base a eso, entonces, fue que se pudo acceder en primera instancia se habló con el servicio de endoscopía del Hospital Maciel, y se coordinó rápidamente una criobiopsia. Y si quieren les muestro el resultado de los hallazgos, y en base entonces a este análisis, a estos planteos, y al resultado de la criobiopsia, y si está Laura también, discutir un poco el diagnóstico, y un poco esto que yo hablaba hoy de consistencia, porque después van a ver, tenemos ahora afortunadamente también una tomografía de julio del 2021, donde nuevamente hay cambios, entonces a ver qué les parece. Entonces, bueno, con respecto a la criobiopsia, transcribo el resultado de anatomía patológica. Obviamente el paciente se le hace una endoscopía, no presenta lesiones centrales endoscópicas, y la criobiopsia arroja un resultado de arquitectura globalmente conservada, distorsión focal y parcheada, aislados agregados celulares con distribución bronquiolocéntrica y centrolobulillar, constituidos por histiocitos con pigmento amarronado, células linfoides de aspecto maduro y escasos polimorfonucleares eosinosos. Focalmente leve fibrosis, agregados focales de macrófagos con pigmento amarronado intracitoplasmático, inmunomarcación para CD1A y S100 negativa. El enzuma, entonces, si será importante el enzuma, porque yo sinceramente, leyendo toda esa descripción, lo que está entre paréntesis no podría haberlo asociado, y creo que bueno, hoy signa un poco ese enzuma el diagnóstico primario que tenemos en el paciente. Dice: muestra biópsica de parénquima pulmonar con discreta alteración de su arquitectura, presentando elementos morfológicos de enfermedad de pequeña vía aérea, bronquiolitis. Entonces, en base ahora a este cuadro inicial, donde dijimos las cuestiones que podían ser interesantes de discutir, con respecto al análisis de la presentación clínica, la imagenología, los cambios, la exposición a neumotóxicos, más este resultado de la anatomía patológica, el planteo que se imponía, evidentemente, es el de bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Ahí, por eso yo planteaba lo de los diagnósticos diferenciales y lo del análisis de la eventual consistencia clínica e histológica. Yo creo que está bien, ¿no? Paciente joven, fumador, sin mucha clínica, sobre todo LSO alterada, no mucha alteración del funcional respiratorio. Lo que sí, cuando uno lee es como que la tomografía del medio, la del 2020, la que nos llega,
es la que uno pensaría, bueno, esa imagenología, ¿puedo seguir sosteniendo el planteo de bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial? Porque dentro de otras cuestiones que esa histología es bastante similar, obviamente, de lo que uno va a repasar cuando nos chocamos con un paciente de esto, ¿no? Porque es imposible, por lo menos en lo personal no manejaba estas cosas que te obligan a ir a leerla. La neumonía intersticial descamativa podría presentar, también asociada al tabaquismo, podría presentar una histología similar y suele presentarse más con quistes que la bronquiolitis respiratoria, que predominante pueden ser la lesión, el patrón con micronódulos. Entonces, discutir estas cuestiones, o sea, hoy yo lo tengo al paciente con el rótulo después de este análisis de bronquiolitis respiratoria. Uno dice, cambia si es una neumonitis intersticial descamativa, si es una bronquiolitis respiratoria, ¿por qué no una esteocitosis de Langerhans? Capaz que eso, porque también es asociada al tabaquismo, y capaz que eso Laura nos lo puede decir desde el punto de vista histopatológico. Y como gran pregunta, después discutiremos el tratamiento, en lo que decía Mónica, sería necesaria, igual tengo una tomografía nueva que capaz que eso después nos pueden sumar más, pero podría plantearse en un paciente joven, tras esta discusión, una biopsia quirúrgica, por ejemplo, más allá de que tenemos esto, y si el paciente está estable, hablé con él hace un mes, lo que sí logramos es que la cesación tabáquica, desde esa imagenología y en ese análisis de que el neumotóxico que seguía estando en la vuelta era el cigarrillo, él entendió perfectamente de que tenía que dejar de fumar y dejó de fumar. Hablé hace un mes con él, sigue trabajando, subjetivamente él dice que si ese nivel de disnea no lo tiene, pero bueno, en realidad el paciente está estable. Comentándole todo esto para todas estas preguntas que pongo sobre la mesa y las opiniones que puedan surgir. Estamos intentando con Jimé Núñez, porque Laura Bódega tuvo unos problemas de conexión, no puede entrar al Zoom por algunos problemas técnicos. Estamos intentando ayudarla, pero no sé si, Jimé, si pudieron. No, las novedades no son buenas. Laura está trabajando, está con la computadora, que está con problemas, que no pudo descargar la aplicación y menos conectarse. Dice que de todas formas está disponible para preguntas a través de mío, por el teléfono. Así que si hay algo puntual, es una lástima porque ella tenía preparada unas diapositivas con los resultados de las criobiopsias. Solo comentar que en este caso la criobiopsia permite evitar la biopsia pulmonar, ¿no? Y que las muestras que se obtienen a través de esta técnica nos abren una ventana para el diagnóstico de todas estas otras patologías que antes era sí o sí por biopsia pulmonar. Yo si alguien tiene alguna pregunta puntual, quedé con Laura de transmitírsela de forma inmediata y ella está con el teléfono pendiente. Yo quería hacer alguna consideración, Martín. Digo, excelente la presentación. Son muy pocos los pacientes que llegamos, y es bueno que tengamos la criobiopsia ahora, porque estos pacientes nos quedábamos siempre en el debe muchas veces, con un planteo muy teórico, probando cosas como vos hiciste en cuanto a la cesación de tabaco, y nos quedamos con muchas dudas. De la histología yo me voy a atrever, ya que no está Laura. La verdad que cuando uno lo lee y va a ver lo que es la histología de la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, es esto. O sea, son esos infiltrados celulares bronquiolocéntricos, centrolobulillares, y la característica que más que enfermedad intersticial o bronquiolitis marca tabaquismo es la presencia de los macrófagos o histiocytos con pigmento amarronado. Esto se ve en todas las enfermedades intersticiales tabacodependientes, mucho más exhaustivo o intenso en la neumonitis descamativa, un poco menos en la bronquiolitis respiratoria, y en las dos comparten eso, y son enfermedades, como decías vos, muy bien, tabacodependientes, muy emparentadas, muy asociadas, a veces superpuestas en la histología, incluso en las biopsias, y en donde, bueno, el espectro de enfermedades tabacodependientes puede mostrar esto, o sea, elementos de descamación intraalveolar de macrófagos, elementos de bronquiolitis. No encontró
la otra enfermedad tabaco dependiente que vos buscaste, o que vos planteaste, que es la histiocytosis X, pero de todas maneras, como vos decías, este patrón nodular y quístico hace plantear clínica e imagenológicamente, y por todo lo que vos mostrás, sigue siendo planteable la histiocytosis X, y no lo descarta el hecho de que no la hayamos encontrado. Puede pasar que haya áreas que tenga además histiocytosis X, yo no lo descartaría del todo. Y con respecto a lo que vos decías de la superposición, bueno, por un lado la superposición a la bronquiolitis. ¿Y qué pasa con el funcional respiratorio de la bronquiolitis? Y esto quiero hacer un paréntesis. Siempre nos cuesta mucho hacer un diagnóstico funcional de la enfermedad de pequeña vía aérea, y este caso no es la excepción. Ustedes vieron un funcional normal en algún momento con una difusión baja. Y esa es una de las situaciones en las cuales hay que plantear. Cuando uno ve una difusión baja con un funcional con poca cosa, o con alguna alteración mínima, debe pensar en la pequeña vía aérea. ¿Por qué? Porque la pequeña vía aérea, como ustedes saben, es muy extensa, se subdivide dicotómicamente en múltiples ramas, y la alteración funcional que da obstructiva siempre es muy tardía. Es decir, esto nos pasa en los trasplantados, vemos bronquiolitis obliterante que no tienen obstrucción, empieza a caer la difusión antes que dar el patrón obstructivo, y luego aparece en la evolución el patrón obstructivo. O sea, les quiero decir, este funcional es compatible con una enfermedad intersticial donde hay un componente de pequeña vía aérea, o sea, no lo excluye para nada. Y bueno, de los planteos creo que vos resumiste muy bien lo que fuiste descartando los otros, o sea que no tengo que agregar más nada. No sé si quieren hacerle alguna pregunta a Laura. A mí no se me ocurre ahora preguntas para Laura, pero porque creo que el informe además está muy bien relatado, ella es muy exhaustiva en la descripción histológica, nos hace una muy buena descripción histológica, descarta cosas como, por ejemplo, infiltrados linfoides, vecinos a la vía aérea, sugestivo de neumonitis por hipersensibilidad, de neumonitis intersticial linfoide. No plantea para nada la posibilidad de una neumonitis por hipersensibilidad, que, como vos dijiste, está totalmente alejada desde el punto de vista imagenológico, en un paciente que cargaba granos, que sí había que pensarlo cuando uno veía el relato de la historia, pero que en realidad no tiene nada que ver ni la imagen, ni los hallazgos histológicos. O sea que en realidad se fueron descartando todos los otros planteos que vos hiciste, y nos vamos quedando con esta enfermedad muy pesada que asocia varias cosas: tabaco, enfisema, bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco con enfermedad intersticial, que nos deja la duda si hay algo quístico también asociado al tabaco que todavía no diagnosticamos, no lo sabemos, y además algo de descamación y macrófagos descamados en la vía aérea o en los espacios alveolares. O sea que creo que es una excelente representación de lo que es la repercusión del tabaco a nivel del parénquima pulmonar en varios sectores anatómicos, si uno quiere, y de distintas expresiones, ¿no? Yo le preguntaría a Laura si ella vio algún elemento de histiocytosis en la anatomía patológica. Sí, yo creo que esa pregunta que dice Ceci es muy importante, porque por más que ella haya hecho una descripción exhaustiva, todos nosotros no tenemos demasiada experiencia en diferenciar histopatológicamente dentro de las enfermedades tabacodependientes cuál es cada una de ellas. Entonces, la otra vez Laura había dicho justamente que para poder arribar al diagnóstico de histiocytosis X, había hecho una serie de tinciones especiales y técnicas inmunistoquímicas que a cada uno se hace la pregunta, ¿qué rol tendrían? Porque todo bien con la bronquiolitis y la asociación, pero en general eso me gustaría, esta biopsia yo la entendería con la tomografía del año anterior, con la tomografía en la que tenía solo los nódulos peribronquiales. Con estas imágenes quísticas, yo como que necesitaría como un resumen en la cual me aclare por qué esto no tiene un componente de histiocytosis X. Ella hizo los marcadores, Mónica, los mostró ahí, el S100 y el CD1,
están puestos en la biopsia como hechos y negativos. Y yo vi, pero CDU bueno, y pero no negativo. sé, a mí me Es decir, cuesta todo el estudio es así. solo con esto quedarme de que esto no es una histiocytosis. Ah, no, estoy de acuerdo que puede serlo. Es que por eso cuando se plantea la discusión era, más allá obviamente de lo rico que es analizar todo esto, yo hablaba del término ese, de la consistencia clínica, imagenológica, histológica. Además, cuando uno va a repasar, algunos han hasta sugerido como que la bronquiolitis y la neumonitis excavativa a veces como que serían procesos en el tiempo, como que estarían asociados en distintos momentos de la afectación, ¿no? Algunos dicen que no, que son entidades diferentes. Lo que es cierto es que, claro, que la bronquiolitis, no, en ningún lado, por lo menos en las descripciones, no aparece como una enfermedad con tantos quistes, ¿no? Y sí la histiocytosis y la neumonitis. Sobre todo, ¿por qué? Porque por ahí la neumonitis escamativa como que parece ser más pasible obviamente siempre el paciente y como esté y lo funcional va a importar, pero como que es más pasible de tratamiento corticoideo o el pronóstico a veces es un poquito distinto, no sé, son todas cosas de lo que uno lee de trabajo descriptivo. Es muy cierto lo que decía Pablo en el sentido de que hoy la criobiopsia quizás nos permite esto que va a ser tener ir acompañando en el tiempo los cambios imagenológicos con lo histológico para capaz hasta comprender mejor, que es algo tabaco dependiente y que el paciente con la sensación tabáquica, como vamos a ver en la siguiente tomografía, con ese gesto viene mejorando, pero bueno, discutir todas estas cuestiones también porque después el hematólogo le pide al neumólogo y el médico de referencia nos pide un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, está, el diagnóstico grande es enfermedad tabaco dependiente, planteamos lo de la histología, quizás no podamos afinar al detalle, pero la idea era discutir estas cuestiones porque a veces hasta la literatura misma, cuando uno va a repasar, no se termina de decidir a veces sobre los distintos procesos, ¿no? Si están relacionados en el tiempo o no. Lo otro, Martín, que respondan al tabaco, cualquiera de ellas pueden responder, y la histiocytosis en un porcentaje muy alto tiene una buena respuesta a la sensación de tabaco, y tiene esta evolución. No te digo con la respuesta anatómica, acá lo que llama la atención es tanto quiste con tanta respuesta en poco tiempo. Llama la atención, pero uno cuando va a ver los quistes, la histiocytosis revierte en un porcentaje importante de pacientes con la cesación y regresa. Es más, regresa casi totalmente. En ese sentido podría ser. Igual hay como que se limpiaron totalmente los quistes. Lo que te llama la atención que en la última tomografía vuelve a ver. Pero en la última, y la otra es la anterior, Pablo. No, la última viene ahora. La otra era la anterior. Pensé que era la última, Tata. No, la otra era la de los nódulos. Igual viene mejorando. Si quieren les muestro o Laura va a contestar esas cuestiones. ¿Pudiste hablar, Jimé? ¿Le transferiste nuestra duda? Entendí que la duda, estando los marcadores, ya estaba solucionada. Le escribí, le puse con los marcadores negativos alcanza y no me contestó. Entonces asumo que la llamo y listo. Mientras tanto, Anita Gruz, ¿querés hacer algún comentario de la endoscopía de este paciente o alguna apreciación, algún comentario? Hola. No, bueno, en realidad yo un poco estoy de acuerdo con todos los comentarios, incluso estoy de acuerdo con Mónica de que capaz que en este sector de las criobiopsias se ve bronquiolitis. Yo sé que Laura vio células muy sugestivas de histiocytosis y la tinción dio negativo, la consultó en el exterior y le plantearon que con la tinción negativa no podía plantear histiocytosis. Ahora no sé si me capaz que la criobiopsia te ayuda un montón, te puede decir es una enfermedad tabaco dependiente, pero necesitas biopsia quirúrgica para tener mayor tejido, para tener mayor área muestreada, donde puedas hacer las tinciones. Eso realmente puede pasar. Creo que en cuanto a la técnica, en realidad fue una técnica sencilla y a pesar del paciente tener un pulmón que todo el mundo tenía miedo del neumotórax, no ocurrió neumotórax y se fue en el día sin ningún inconveniente. O sea,
y tampoco, y es una afectación difusa, o sea, cuando hay una afectación parenquimatosa difusa, podemos con la sonda llegar a muestrear, por lo menos. Evidentemente, el tamaño son aproximadamente 5 milímetros cada muestra, no llegás al mismo tamaño que una biopsia quirúrgica. Entonces, tal vez sí, un siguiente paso, pero en este paciente no sé si tanto cambia la terapéutica. Y estaría bueno ver la nueva tomografía para ver cómo evolucionó con el cese tabáquico. Entonces, como que yo estoy de acuerdo que sí, que tal vez si tuviésemos más tejido, hay algún sector que marca ese 100, porque las células fueron bastante parecidas, contundentes anatómicamente, pero Laura me decía que no eran patognomónicas y que entonces lo consultó afuera del caso, y que como no tenía tinción, no podía cerrarlo como una histiocytosis. Un poco capaz que es el comentario. Gracias, Anita. Seguimos adelante con la historia. Sí. Sí. Bien. Si les parece, tengo a Laura ahora en línea, la pongo en altavoz. Le comenté nuestra duda. A ver, Laura, ahora estás. Hola, ¿cómo andas? ¿Se escucha? Bueno, para mí, ¿se escucha? Bien. Sí, perfecto. Bueno, para mí era uno de los fines diagnósticos, la histiocytosis, porque por la celularidad de estos agregados hay algunos eosinófilos que también se ven en el lavado, y bueno, por eso le pedí la inmunomarcación, que fue negativa. En este caso se lo mandé a Favaloro, a Villano. Y Villano le pregunté justamente eso, si la negatividad para los marcadores me lo podía descartar. Y bueno, en principio me dijo que sí. Pero en realidad yo creo que no se puede descartar. Lo vio también Juan Baxi este caso. Perfecto. Pero bueno, no tengo mucho de dónde agarrarme porque no me dio la inmunomarcación, no me dio como esperaba. Entonces, bueno, en principio no la puedo confirmar, pero yo creo que no la puedo descartar. Un poco en la línea de lo que veníamos hablando, creo que estamos todos alineados. Yo no pude escuchar nada de lo que hablaron, disculpen, pero tuve un tema técnico ahí que no me pude conectar. Pero en realidad morfológicamente es uno de mis placeos primeros, digamos. Bárbaro, excelente. Gracias, Laura, por el esfuerzo y por los comentarios. Igual en las histiocytosis evolucionadas, lo que yo vi, lo que leí, mejor dicho, es que en realidad las células se pueden ir como que desaparecen un poco, que es mucho más difícil el diagnóstico. Pero bueno, eso yo no sé la evolución, no tengo muchos datos como para saber si es posible. ¿Se escuchó? Perdón si grito, pero es que estoy además manejando. No, excelente, Laura, muchas gracias. Muchas gracias. A vos, pero estoy manejando. Cualquier duda. Gracias, Laura. Chao, beso. Yo pido disculpas por los ruidos agregados del hogar. No. Un poco eso era lo que les comentaba yo, que ella nos había dicho, que en realidad morfológicamente le había sido muy sugestivo de histiocytosis. Lo que no sé si ahora te cambia, no sé si te cambia mucho la conducta. Capaz que seguimos adelante, Martín, seguí. Bien. Sí, ya solo queda mostrarles la tomografía, que justo ahora, evidentemente, el paciente siguió en control. Como dice ahí, la conducta inicial adoptada en primera instancia fue la cesación tabáquica. Obviamente que en algún momento quedaba la duda por todas estas cuestiones, corticoides sí, corticoides no, pero bueno, en primera instancia se optó por la cesación tabáquica y teníamos una tomografía de julio, ahora, 2021, obviamente todavía estamos esperando la espirometría con la DLCO, pero va a venir en el próximo capítulo, y donde evidentemente, por lo menos aquellas alteraciones, sobre todo como que las paredes
de los quistes, de ese patrón predominantemente quístico, evidentemente es una pared mucho más delgada, incluso, a ver, mirando groseramente, evidentemente, la imagen 2019, 2020, 2021 ha mostrado una variación importante. Pareciera estar, obviamente, 2020 peor que 2019, o por lo menos con otro patrón, y 2021, tras la cesación tabáquica, si bien tiene quistes de paredes más finas, no parece ser la arquitectura tan distorsionada que tenía en la tomografía 2020, ¿no? Es más, en algunas zonas yo decía a lo criollo y encerrado, no lo digan a nadie, como que si bien el quiste de paredes bien definida, como que en algunas áreas hasta podría hablar de enfisema centrolobulillar, capaz, porque no queda tan definida, ¿no? Si uno hubiese tomado el paciente con esta tomografía, por eso a veces, lo que yo me quedaba con este paciente y que aprendí es cómo uno, depende del momento en el que cae, en la historia del paciente, y cómo una imagen que uno piensa que es algo que nos va a definir mucho, cómo puede ser tan dinámica y evolutiva en un corto tiempo, ¿no? A veces uno está más acostumbrado capaz en la enfermedad intersticial asociada a otra patología, donde como que la imagen es más estática, generalmente evolucionando a la progresión, agregando cada vez más elementos de fibrosis, por resumirlo en palabras, y simplemente este paciente lo que mostraba eran alteraciones intersticiales muy importantes, rápidamente evolutivas y dinámicas. Bien, estos son los cortes de la última tomografía, que si uno los compara con esta que era la otra que teníamos, 2020, evidentemente es bastante distinta. Simplemente eso, mucho aprendizaje del paciente, agradecer muchísimo al servicio de endoscopía del Maciel, a Anita, porque cuando le contamos el paciente, inmediatamente, esto es algo, digamos, invalorable para nosotros los neumólogos del interior, tener esta conexión, una rápida respuesta, acceder a este tipo de cosas, sinceramente, sin la criobiopsia, sin la anatomía patológica, sinceramente, no tengo que reconocer, no sé qué hubiese planteado histiocytosis Langerhans, pero bueno, puede ser o no, pero creo que toda esta discusión del paciente y aprendizaje no lo tendríamos si no hubiese sido por la conexión entre los distintos niveles, y bueno, la verdad que la respuesta de parte del hospital fue espectacular, y evidentemente es lo que nos hace aprender, ¿no? En estos pacientes que a veces no son de los más frecuentes. Y ni que hablar, obviamente, gracias por todos los aportes, así que si bien nos quedamos con la duda, bueno, veremos cómo va marchando, pero por lo menos corticoides de momento no, lo seguiremos al paciente desde el punto de vista imagenológico, y acá lo otro que comprobamos que el paciente esta vez sí logró cesación tabáquica, que era el pilar del tratamiento. Es que esa evolución sirvió de refuerzo positivo, me imagino, para que el paciente mantuviera la abstinencia, ¿no? Es que totalmente, se convenció de que... Convenció. Sí, tal cual, tal cual. A ver, se convenció y pudo, ¿no? Porque a veces no es solo convencerse, sino que, digo, pudo lograr la cesación tabáquica. ¿Cuántos meses de cesación tenía entre una TAC y la otra? A esa tomografía, Anita, unos 8 meses más o menos me planteó él. ¿Algún comentario final? Si alguno quiere decir, o alguna pregunta antes de pasar al otro caso. Yo creo que una cosa interesante como resumen es este exceso de tomografías que estamos viendo y viviendo y que va a seguir, porque todos los COVID, post-COVID, las linfopatías tumorales y todo, con todas estas secuencias de tomografía, creo que nos va a permitir que finalmente vayamos haciendo diagnóstico de estas entidades tabacodependientes que muchas veces se nos pasaban por alto y en otros lugares había crecido mucho vinculado a el screening. Pero ¿qué pasaba? Es en edades más tardías y en estas que son en pacientes más jóvenes, porque lo interesante es entender esto, que tanto la bronquiolitis asociada al tabaco como la histiocytosis
son en momentos de la curva de edad de pacientes más jóvenes, y entonces me parece que estas tomografías que se hacen para otras cosas, como dice Martín, nos van a permitir poder hacer estas intervenciones diagnósticas que van a ser tan importantes para el futuro del paciente, que no llegue en etapas después tan avanzadas con compromisos funcionales muy severos y limitaciones. Es que yo le decía al paciente, digo, en tono de broma, digo, mirá, sinceramente, desde el punto de vista neumológico, digo, tenés que agradecerle al linfoma, le decía yo, porque no te hubieses enterado de esto, de la importancia que porque él con el linfoma no dejó de fumar. O sea, hasta que no se... digo, si no hubiese sido por linfoma, no tendrías 8 tomografías en 3 años, le digo, y la clínica era muy, muy vaga también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Cambiamos el chip ahora. Vamos a pasar al siguiente caso. Laura, ¿estás por ahí? Creo que está silenciada. Hola. Ah, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Paciente, otro caso, diferente totalmente. Primero agradeciendo un poco toda esta movida que está haciendo la cátedra, representada por toda esta gran generación de neumólogos que nos dan la posibilidad a todos en el interior de acercar muchísimas dudas que tenemos, ¿verdad? Se corta, Laura. ¿Se puede ver? No se escucha. Conexión se corta, Laura. Te congela. ¿Se congela? Sí, por momentos te congelás. Es un problema capaz que de internet acá. Está frío. Podés conectarla al celular tuyo si es mala. A veces es mejor el celular que el Wi-Fi, ¿viste? ¿Ahora están viendo? Ahora te vemos. ¿Sí? ¿Ven la diapo? ¿Ven la diapo? No. ¿Qué pasó acá? A ver si Luis viene un poquito. ¿Lo tenías abierto en el escritorio, la presentación? Sí, para... Porque dicen que hay que abrirla antes, ¿viste? Sí, capaz que hay un tema acá, espera. Ahora sí. Ahora sí, Laura. Ah. Desde el principio. Sí, sí. Pero toda la diapositiva. No sé por qué no deja toda la diapo. ¿Ahora? Sí. Bien. Bueno, empezamos. Esto es una ex compañera, enfermera, de 55 años, obesa, exfumadora, hasta el 2020, de 50 pack years, niega una bronquitis, un asma, rinitis, ni BK. Está en tratamiento psiquiátrico desde hace muchos años por crisis de ansiedad. En cuanto a antecedentes de enfermedad actual, en el 2018, frente a una reforma en su casa, removieron placas de yeso y demás, y le ocasionó ahí un episodio de traqueobronquitis, sin fiebre, con un cuadro broncoobstructivo,
severo que determinó su ingreso en la emergencia. En ese momento la estudiaron, le hicieron una tomografía en la cual se encontraron opacidades en vidrio deslustrado, unos infiltrados muy sutiles en lobar superior izquierdo, derecho y lobar medio, que ahora después voy a pasar las fotos. Un hemograma donde había una eosinofilia de 860 células, una IgE de 4000. En ese momento le pensaron en una neumonitis por hipersensibilidad, donde le dieron el alta con prednisona por varios meses, más broncodilatadores. Todo eso tuvo una buena evolución. ¿Están sintiendo? Sí. Bien, por las dudas. El internet en Pando me parece que no está muy bien. Bueno, luego se tuvo que suspender a los pocos meses de comenzado este episodio y el tratamiento con prednisona se tuvo que suspender por efectos adversos. La mujer empezó con hiperglicemias y demás y lo fueron suspendiendo. Muestro acá cortes tomográficos, tengo un video que después lo paso, donde en estas fotos estos eran los infiltrados que se notaron en ese momento, en el 2018, infiltrados muy sutiles, en vidrio deslustrado, lobar superior izquierdo, lobar superior derecho. En ese momento en la policlínica, que fue cuando yo la vi, en el 2018, se le hizo una investigación con ANCA negativo, serologías para Aspergillus negativos, anti-CCP negativos, ANA negativos. En ese momento se le hizo un funcional respiratorio que fue normal. Se hizo tratamiento con salmeterol, fluticasona, salbutamol y montelukast, teniendo una evolución bastante buena, ¿verdad? Pero igualmente presentaba ciertos síntomas broncoobstructivos dados por una disnea en ocasiones sibilante, grado funcional 2. Este fue el funcional respiratorio del 2018, donde vemos un FEV1 con pre-broncodilatador de 127%, post-broncodilatador 135%, no fue muy, digamos, con una respuesta positiva, un CBF de 127, sin obstrucción, un índice de Gensler normal, y volúmenes y difusión de monóxido también normal. La paciente siguió con corticoides sistémicos hasta el 2018, donde se suspendió, dijimos, en septiembre, y en octubre, cuando se le suspendieron, se le fueron bajando los corticoides. En octubre del 2018 tiene un nuevo ingreso con un cuadro broncoobstructivo, en el cual, a pesar de haber estado recibiendo tratamiento broncodilatador, tiene esa exacerbación de su broncoespasmo y ingresa. Se le realiza en la emergencia una angiotac porque pensaron en un tromboembolismo, se descartó en ese momento, la tomografía no tenía los infiltrados que había presentado anteriormente y tampoco evidenciaba trombos.
se le hizo nuevamente corticoides sistémicos, donde evolucionó bien. Permanece entre ese espacio, entre el 2018 y 2019, con algún síntoma broncoobstructivo leve, pero en mayo del 2019, al año siguiente, nueva crisis broncoobstructiva, tuvo aparentemente unos cuantos días de broncoespasmo y culmina con... Se catalogó en la emergencia como un síncope tusígeno, en el cual aparentemente tuvo una pérdida de conocimiento, con un traumatismo encefalocraniano, que se le hizo una tomografía de cráneo y no tenía ninguna lesión. En ese momento nuevamente, frente a esa crisis broncoobstructiva, le practicaron un centellograma donde fue positivo para TEC y se la anticoaguló hasta la actualidad. Luego fue vista por hematólogo, donde descartó alteraciones hematológicas, y llegamos el año pasado, hasta ahora, que bueno, se la estuve viendo nuevamente en el 2020, la fui tratando con salmeterol, fluticasona, le agregué un meclidinio, salbutamol y pratropio en forma a demanda y montelukast. En cuanto a la clínica, la paciente sigue con esa disnea sibilante frente a esfuerzo, lo cual no puede realizar su tarea habitual. Tiene esa disnea frente a alergenos inhalatorios, olores, aerosoles, polvo. Esa disnea es grado funcional 2, la MMRC. Tiene ocasionales despertares nocturnos. Ella se automedica con loratadina dexametasona, me confesó en estos últimos exámenes físicos que le he hecho y consultas en la policlínica, y dice, 2 por 3 me tomo algún Flodin D, doctora, porque lo necesito y veo que ando mejor. O sea, se ve que permanece con síntomas a pesar de la terapia. Tiene que usar también salbutamol y pratropio 2-3 veces por semana, y bueno, frente al interrogatorio tiene una CT de 15. No ha tenido, si bien esos síntomas han permanecido en el tiempo, no ha tenido consultas en la emergencia, niega síntomas de reflujo, niega rinitis, niega urticaria crónica o eczema, alguna alteración de piel. En el interrogatorio, lo que saqué en claro últimamente, que tiene 2 por 3 alguna dermatitis de contacto con el uso de accesorios de metales, caravanas, collares y demás. No presenta alergia a fármacos ni alimentos, y dentro de lo ambiental lo único que sacamos es que tiene gatos en el domicilio. Es lo único. Bueno, de la paraclínica que volvimos a realizar el año pasado, tiene un ecocardiograma sin signos de hipertensión, tiene un ProBNP, digamos, un poco valorando la esfera cardiovascular, un ProBNP negativo. Volvimos a hacer una IgE, donde hoy día tiene 2.950, tiene una eosinofilia de 660, y la valoración que nuevamente hicimos para descartar alguna colagenopatía es negativa, la valoración de anticuerpos. Volvimos a hacer una espirometría donde tiene
un patrón obstructivo de pequeña vía y una respuesta sí muy significativa a los broncodilatadores. Aquí sí tenemos más respuesta en el BEMS. CBF la tenemos de 115, disminuyó un poco el valor en el índice de Gensler, pero igual está en un 89%. Y una pequeña vía que también está disminuida de forma leve con una respuesta positiva. Con esta tomografía que le hicimos en el 20, en octubre del 20, donde está mostrando un infiltrado muy sutil a nivel del lobar superior derecho. No sé si se ve, pueden ver por ahí. A nivel del medio también. En vidrio deslustrado. Y esas serían las imágenes tomográficas. No sé si quieren ver el video o... Laura, antes de pasar a capaz las que por interrogantes. razones, Laura, no sé si me escuchabas, pero capaz que por razones de tiempo nos quedamos con las imágenes, cualquier cosa volvemos a ella. Perfecto. Un poco lo traíamos esta paciente acá, preguntando acerca del diagnóstico. Esto es un asma de aparición en el adulto. Lo podríamos catalogar como un asma del adulto de aparición tardía o una eosinofilia pulmonar, la presencia de esos infiltrados pulmonares. Y discutir un poquito los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y ya con eso también lo traía para ver en vistas al tratamiento, ¿no? El diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y bueno, evaluar un poquito el tratamiento, ya que bueno, está con terapia, triple terapia y seguimos en esta historia, ¿no? Bien, Laura, gracias. Clara es la historia y compleja también. Sin duda que lo que centra la historia es la historia broncostructiva que nos puede orientar a determinadas entidades y que también planteó sin duda diagnósticos diferenciales en el correr de su atención, tanto con lo de anemonitis por hipersensibilidad, incluso el de PEP en algunos momentos. Martita, ¿qué te parece de las preguntas que plantea Laura en catalogarla no como asmática, el funcional respiratorio, los niveles de IgE, la eosinofilia? Hola, Laura. Hola, Martita. Bueno, como siempre estos pacientes son complejos, ¿no? Yo creo que los pacientes asmáticos son complejos. Esta paciente, digo, yo creo que cuando el diagnóstico positivo, si bien hay dudas, pero tenemos que es una paciente que tiene una historia de broncoespasmo recurrente, que apareció en la edad adulta, pero que tiene recurrente y que tiene una espirometría con respuesta significativa al broncodilatador. Por lo tanto, eso nos haría diagnóstico de asma. Bien, si la respuesta al broncodilatador es en el BEF, ¿no? Sí. Entonces, no tiene obstrucción, pero sí tiene una respuesta significativa al broncodilatador. Entonces, una historia recurrente, con eso yo creo que bueno, nos orienta al diagnóstico de asma, estoy de acuerdo. Que tiene un fenotipo complejo, o en realidad es la suma de varios fenotipos, ¿no? Porque es una paciente que tiene una enfermedad de inicio de la edad adulta, posmenopáusica, obesa, fumadora,
tiene elementos de atopía, reconoce alergenos claramente, y además tiene una eosinofilia, o sea, yo creo que tiene una IgE elevada, o sea que es un asma alérgica. Creo que ese sería uno de los diagnósticos. Martina, una pregunta. ¿Esos niveles de IgE te llaman la atención? Sí, por eso es lo que iba a decir. Que justamente no hay un nivel de IgE que nos permita decir esto es un asma, esto es otra cosa, esto es un asma, es un asma alérgica o no es un asma alérgica, ¿no? O sea, el nivel de IgE no tiene un corte, pero sí es muy alto para lo que esperamos. Entonces ahí es cuando se nos plantean otros diagnósticos diferenciales, o por lo menos la asociación de otras cosas. Por ejemplo, con una IgE tan alta, uno tendría que buscar si esto es debido, por ejemplo, a una parásitos intestinales. No se te escucha, Marta. Buscar parásitos intestinales, o sea, buscar que la IgE esté aumentada por otra causa, o que esto sea por una ABPA. Es una paciente que tiene una historia de asma, la ABPA sea en asma o en fibrosis quística, ¿no? Es una paciente que tiene historia de asma, que tiene una IgE elevada, muy alta, eso se ve en la BPA, y además tiene unos infiltrados intersticiales en la placa, que si bien no son los más característicos de la BPA, podría existir. Para eso deberíamos confirmarlo con la existencia de hipersensibilidad al hongo, tenemos que confirmarlo con un prick test o con una IgE específica, porque la IgE total no es orientadora, tenemos que buscarlo con una IgE específica. Perfecto, perfecto. Esa era una de las interrogantes que tenía. ¿Qué papel tendría que tener acá en este caso un prick test? Mira, yo he aprendido mucho con los alergistas que venían a la policlínica de asma, y realmente el prick test es de mucho valor, porque si vos tenés un prick test positivo, ya está. Claro. Una IgE específica también te sirve, ¿no? Cualquiera de las dos te sirve más que el IgE total. Perfecto. Podría haber otros diagnósticos diferenciales. Vos preguntabas... Sí. No, le hicimos serología para Aspergillus, que en este caso que dio negativa, tendría que seguir insistiendo de pronto. Y bueno, yo creo que te falta hacerle el prick test y la IgE específica. Perfecto, y ya está. Laura, un comentario. Mirá que la serología para Aspergillus, muchas veces cuando la pedimos es una IgG. ¿Es así, Marta? No es, tenés que pedir específicamente la IgE. Bien. Perfecto. Bien. También yo creo que otra cosa que le pediría a esta paciente es una tomografía de senofaciales, ¿no? Vos decís que no tiene rinitis, pero hay que descartar una poliposis nasal, ¿no? Bien. Entonces se habla, también son situaciones que siempre tenemos que ir a descartar, ¿no? Con alergia a la aspirina. En nuestro medio es baja, pero yo creo que baja porque muchas veces no lo buscamos, ¿no? ¿Y parásitos? ¿Qué te parece, Marta? Y bueno, generalmente pedimos todo lo que sea, no sé, el toxocara, ácaro, sí, hay que ir a buscar los parásitos intestinales, dan IgE muy altas. Bien, bien. Y en cuanto al tratamiento, o sea, lo que estuve... Si es un asma que no está controlada. Tiene una CT de 15. Por definición, no es un asma controlada. Si está por debajo de 20, no está controlada. Está sintomática, pero no tiene consultas en emergencia, no tiene uso de corticoides, no tiene intervenciones. O sea que es un asma que está en un escalón alto de tratamiento, pero que está parcialmente controlada, digamos, ¿no? O sea que el planteo que vos te haces es de si pasarla
a un biológico, yo me parece que no es el momento. Y aparte descartaría otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Claro, aparte tiene la IgE tan alta que si pensamos en un biológico tendría que ser hasta un límite de 1500, ¿no? Es lo que están, Sí, se pero están evaluando. tenés que descartar, como te decía, estas cosas previamente. Claro, un prick test era una de las cosas que me pensaba, pero carecemos acá de alergista y bueno, y un prick test mucho menos. Entonces de pronto una IgE específica para Aspergillus por las dudas. Está perfecto. Y parasitosis. Bien. En cuanto a historia respiratoria de la vía aérea alta, como que no carece, no me relató en las varias veces que la vi, no relató historia de rinorrea o de infecciones altas, respiratorias. Sí, Laura, pero vos sabés que yo creo que por conducta yo les hago a los pacientes con asma grave a todos una tomografía de senos faciales. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien. Bien, y lo otro... Sí. Perdón, Laura, no, pero para subrayar tu pregunta como diagnóstico diferencial, creo que Marta fuiste re clara, y ya está un poco la respuesta, pero no sé si Pablo también. ¿Hay algún punto donde apoyarse para plantear como diagnóstico diferencial una eosinofilia o no es posible plantear ese diagnóstico? Mariela, Laura, la verdad que requete interesante. Y muy se escucha complejo, bajo, Pablo. Muy interesante, como dice Marta, es muy complejo este paciente. Coincido con lo que decía Martita, que son pacientes complicados. Me parece que coincido en todo el razonamiento que hizo Marta en cuanto al asma, en cuanto a la búsqueda de la ABPA, lo que hay que pedir, pero yo creo que hay que, de entrada, pensar que esta es una paciente asmática con infiltrados pulmonares recurrentes. Yo la hubiera encarado de entrada, porque tiene 2 tomografías con infiltrados en vidrio ilustrado, o sea que no es un asma solo, como vos dijiste, sino que es un asma y algo más, alguna cosa más. Entonces, que tiene el asma en una obesa mujer de edad tardía, con IgE mediada, creo que estamos todos de acuerdo. El tema es por qué asocia vidrio ilustrado en 2 tomografías de evolución, eosinofilia, y además, para embarrarte un poquito más la cancha, tiene una enfermedad tromboembólica venosa, tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces, uno debe pensar en estos pacientes en las vasculitis, más precisamente. O sea, dentro de las neumonias eosinofílicas en un asmático con neumonitis eosinofílica, que uno lo podría interpretar así, pensar en todo lo que decía Marta, en la aspergilosis, en las neumonitis eosinofílicas vinculadas a parásitos u otras causas que acá no hay, como podrían ser drogas, y pensar en las enfermedades inmunomediadas. ¿Por qué? Porque acá suma una fichita más el hecho de tener una enfermedad tromboembólica. Es decir, en los procesos inflamatorios autoinmunes, como sabemos, la enfermedad tromboembólica venosa es más frecuente, es un factor de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, y, digamos, obliga un paso más a volver a repetir, digamos, los ANCA, que vos ya lo hiciste, ya los descartaste en el 2018. Dos veces. Ahí va. Igual, de todas maneras, no te olvides que el Sjögren-Strauss o las vasculitis con asma son en un 50% ANCA negativas. Y lo que se dice es que tratar de repetirlos en el tiempo, los anticuerpos, porque en definitiva, otra cosa que también se sabe es que el asma puede predecir hasta 15 años la aparición de la vasculitis pulmonar y de hecho manifestación precoz de un paciente que en la evolución va a ser un Sjögren-Strauss. Entonces, como algoritmo siempre insistimos en tratar de seguir buscando y haciendo el ANCA en forma reiterada cada tanto. Sumando lo que decía Marta de la tomografía de senos faciales, porque hace poco, por ejemplo, nos pasaron un paciente que era paromalizumab con asma, y la tomografía de senos faciales tenía ruptura, yo le comentaba a Marta hoy, ruptura del tabique y necrosis del tabique vinculado, y después, recién en el tiempo, aparece la vasculitis. O sea que la tomografía es muy buena para valorar poliposis, rinosinusopatía y descartar lesiones
óseas que te orienten a una enfermedad sistémica. Yo creo que eso es lo que insistiría, es en eso, en buscar las dos cosas de la mano, las tres cosas que se dijo, y el hecho de que haya sido córtico sensible, esta entidad no nos orienta a ninguna de las tres, porque sea una asma que mejora, sea un asma con pergilosis broncoalérgica, sea un asma con una vasculitis que no diagnosticamos, todas tienen esta respuesta a los corticoides como te pasó a vos. O sea, tuvo 2 ingresos la señora y en los 2 ingresos tuvo una muy buena respuesta al corticoide sistémico. O sea que ninguna enfermedad de esta se descarta por el hecho de la respuesta, al contrario. O sea que se puede ver esa respuesta que vos obtuviste. O sea que yo creo que seguiría un poco la línea esa, y de acuerdo con Marta que el omalizumab no le encuentro todavía una indicación clara, no sé qué opinan, pero es decir, no es una paciente severa en cuanto a consumir corticoides sistémicos, a ingresos previos, como decía Marta, no hay una indicación clara. Sí se puede optimizar un poco más el tratamiento, de repente con el tiotropio o algo más, y ver un poquito, pero no, supongo que dejó de fumar también, ¿no? Eso también. Sí, lo dejó el año pasado recién, cerca de fin de año. O sea, Claro. le costó muchísimo, se estuvo trabajando mucho con eso. Pero bueno, dejó. El tema es que, claro, me preocupaba el asunto de que estaba con toda la terapéutica que le podíamos hacer y sigue estando con síntomas broncoobstructivos y nada, y la calidad de vida resentida porque tiene 55 años, tampoco es una mujer muy mayor, y bueno, se ve limitada su calidad de vida. Por eso me tenía un poco preocupada. Laura, otra cosa también que esta paciente es obesa, ¿no? No sé qué índice de masa corporal tiene, pero digo, enfocar también al descenso de peso es algo que la va a poder ayudar, porque sí. También se asocia, y otros veces no tiene una apnea del sueño, que fue otra cosa que no. Sí. Sí, es cierto. Ella está, no recuerdo bien ahora, no lo puse en la historia, el peso y el índice de masa corporal, pero sí, tiene por lo menos un índice de masa de 30, lo tiene. Laura, una pregunta te iba a hacer, ¿ella trabaja como enfermera y qué hace? No, o sea, está desde que comenzó la pandemia, está sin trabajar porque trabajaba en un área en el cual tenía que hacer mucho esfuerzo en radiología y demás, y el esfuerzo le era como imposible y se disneizaba y bueno. Y después cuando empezó la pandemia, bueno, se tomó licencia y le fuimos dando licencia médica y bueno. Más que nada un poco también para protección de ella, pero bueno, igual está asintomática y bueno, no me tiene un poco ahí, pero bueno, vamos a hacer todo esto que de repente obtengamos algo más, y en cuanto al tratamiento, en principio sigo igual, ¿verdad? Laura, ¿por qué está con meclidinio? Y no, porque en realidad lo que está aprobado es el tiotropio, ¿no? Por supuesto que... Sí, pero no hay acá en Camepa. Lo cortaron y pusieron el umeclidinio, el Incruz como alternativa, y bueno, no firmaron con Beringer y tampoco tenés fluorato de fluticasona y Relvar para ponerle. El Relvar lo podría conseguir fuera de Bademecum. Está con Ceretide ella en este momento. Sí, pero ya vi, pero el Relvar, tengo muy buena experiencia, la verdad, que con el Relvar. Bien. Me ha pasado en pacientes que los tengo en seguimiento para en vistas de repente a biológicos o algo así, y se estabilizan mucho con el Relvar.
Sí, voy a hacer la solicitud fuera de Vademecum y de pronto ahí sí voy a tener éxito, pero con el Tiotropium no. Lo tenía antes y después cuando entraba el Tioba y después, bueno, no entró más y con el Beringer no hicieron liga y eso son cuestiones institucionales que no exceden a lo que uno puede hacer. Entonces lo que tengo es el umeclidinio y bueno, el ceretidelo, pero ahora de pronto capaz que fuera de Vademecum con el Relvar puedo obtener una mejor respuesta. Y bueno, veremos si surge algo de esto. Voy a pedir una IgE específica para Aspergillus, que por ahí puedo tener andamiento y bueno, buscar parásitos por las dudas y un ataque de senofaciales, de pronto tenemos algún otro dato. Y seguir con los ANCA, ¿no? Laura, resumiste, me parece, sí, los pendientes de la historia. Ahí está. Gracias. Yo le agregaría, Por razones de horario. ¿Sí? Un cultivo de expectoración buscando al Aspergillus en la expectoración, que si bien no te va a cambiar el diagnóstico, pero te va a apoyar. Nosotros hemos visto APA por Aspergillus, pero también por Cándida. Entonces, tener un cultivo de expectoración, porque si llega a ser una aspergillosis broncopulmonar alérgica, le tenés que agregar antimicóticos, no solo corticoides. Ahí está. Bien. Está, perfecto. Bueno, gracias, sí, muy bien. Muchas gracias. Laura, deja de compartir la pantalla, así nos vemos todos y bueno, terminar. Para un poquín. A ver, ¿dónde? Perdón. Vamos, Marita, a tomar la sopa. Silvi. A ver, que no. Ahí va. Bueno. Ahora. Sí, ahora te vemos. Bueno, no sé, muchas gracias Laura y también Martín por presentar, y bueno, a Pablo, a Mónica, que creo que se tuvo que ir, a Martita, la verdad que fueron dos casos re interesantes, y me parece que en la práctica, como dijeron, estas cosas complicadas las vemos, y cuesta diferenciar bien el cuadro clínico, y porque muchas veces en realidad se intrincan más de una patología, y bueno, y ahí es importante la consulta. Nada, no sé, Cecilia, si tenés algo más para decir. El próximo encuentro es en septiembre, no me acuerdo exactamente. Les paso la fecha. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Divina. Hola, ahí va. El próximo sería segundo martes, es el segundo lunes 13. Lunes 13 sería el próximo. Los invitamos a los que tengan casos para compartir, que nos lo envíen a Mariela o a mí. Gracias por el tiempo a todos, gracias por compartir sus experiencias a los dos colegas que se animaron a compartir las historias, y bueno, animarlos a todo el resto a seguir participando de esta historia. Excelentes las presentaciones, ¿no? Excelentes las presentaciones, muy estudiados, muy complejos, muy estudiados y muy bien presentados, ¿eh? Felicitaciones, chiquilines. Muy difícil. Gracias. Chao, chicos, gracias. Gracias por todo. Chao. Felicitaciones. Chao, que pasen bien. Chao. Ay, mi amor. Chao. Ay, qué linda que está. Chao, Sofi. Chao, mi amor. Chao. Chao. Chao.